Estimados, muy buenos días, tarde o noche, dependiendo del horario en el que se encuentren ustedes. El ejercicio del día de hoy, o la explicación del día de hoy, tiene que ver con la resolución de ejercicios con resistencias, tanto conectadas en serie, en paralelo o mixtas. Vamos a partir por dar una breve reseña. Como por ejemplo, cuando las resistencias están en serie, vamos a partir por esas primero. Resistencias, vamos a anotar por aquí, resistencias en serie. Cuando dos resistencias están en serie, están una al lado de la otra, como les voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Voy a dibujar el símbolo de la resistencia, que es algo como esto. Voy a dibujar una resistencia acá, voy a dibujar otra resistencia por aquí. Vamos a dibujar 4 resistencias. La última la voy a dejar por aquí. Ese es el símbolo eléctrico de la resistencia para dibujar circuitos eléctricos. A cada una les vamos a colocar un nombre. Esta se va a llamar resistencia 1, esta se va a llamar resistencia 2, esta se va a llamar resistencia 3, a esta le vamos a llamar N, resistencia N, para indicar que yo tengo una determinada cantidad de resistencias que aún no conozco y que las voy a sumar conectadas en serie. ¿Cómo las conecto en serie? Voy a colocar un conductor eléctrico, voy a alimentar desde este punto hasta acá, hasta la primera resistencia, desde un punto A. Voy a alimentar desde aquí, desde este otro extremo de la resistencia a la otra, y así, como que las voy tomando de las manos. Así voy uniendo toda la resistencia hasta N cantidad de resistencia, toda la resistencia que ustedes quieran. Para poder sumar todas estas resistencias que están aquí, existe un método que es directo. Le voy a colocar acá, todas estas resistencias van a quedar representadas por una sola resistencia que se va a llamar la resistencia equivalente total. Pero esta va a ser una sumatoria de resistencia equivalente total conectadas en serie. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, perdón, me equivoqué ahí, resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las resistencias que tengamos conectadas en serie. Acá esto va a estar representado por resistencia N. Esto me va a dar a mí el valor total, la resistencia equivalente total de toda la sumatoria de las resistencias que están acá. Y esto va a quedar representado por una sola resistencia, que se va a llamar la resistencia equivalente total en serie. ¿Ya? Digamos que esta es una pequeña fórmula para poder representar estas resistencias que están aquí. La vamos a dejar encerrada acá en este recuadro que está aquí. Luego, como ya sabemos sumar resistencias en serie, vamos a anotar acá un ejemplo. Vamos a anotar acá ejemplo. Vamos a anotar acá un ejemplo. Voy a colocar 3 resistencias conectadas en serie. Voy a colocar acá una resistencia aquí. La voy a conectar a otra resistencia acá al lado. Y la voy a conectar a una tercera resistencia. Esta resistencia va a tener un valor. Le voy a asignar un valor en ohms. Recuerden que las resistencias se miden en ohms. Entonces acá a esta le puedo asignar un valor de 10 ohms con la letra omega. A esta le voy a asignar un valor de 15 ohms. Y a esta le voy a asignar un valor de 20 ohms. En total, para poder calcular la resistencia equivalente, la vamos a dibujar como una sola resistencia. La vamos a calcular como una sola resistencia aquí, que se va a llamar resistencia equivalente total. Esto va a estar en serie. Vamos a anotar acá entre paréntesis, en serie.
Y esta resistencia equivalente total va a tener un valor. Ese valor va a ser de 10 ohms más 15 ohms más 20 ohms, lo cual nos va a dar un valor de 45 ohms, si es que no me equivoco. 45 ohms. La vamos a cerrar acá el resultado. 10 más 15 son 25 y 25 más 20 son 45 ohms. O sea, estas tres resistencias que están acá fácilmente podrían ser reemplazadas por una sola resistencia de 45 ohms, solo si están conectadas en serie, porque esa fue la condición inicial para poder sumarlas en un comienzo. Ahora vamos a ver el caso de las resistencias conectadas en paralelo. Voy a bajar un poco la pizarra. Vamos a bajar un poco la pizarra para poder continuar. Vamos a colocar acá paso 2. Resistencias en paralelo. Cuando las resistencias están en paralelo, están configuradas desde sus extremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a dibujar las mismas tres resistencias que estaban en un comienzo. Voy a dibujar acá, pero las voy a dibujar de forma vertical. Pueden estar de forma horizontal, siempre y cuando las resistencias queden tomadas por los extremos. Acá voy a dibujar una segunda resistencia, una tercera resistencia, y voy a dibujar un poco más lejos una cuarta resistencia. Igual les voy a colocar un nombre. Esta se va a llamar R1, esta se va a llamar R2, esta se va a llamar R3, y a esta también le voy a colocar, al igual que el ejemplo anterior, Rn. ¿Cómo las voy a conectar entre sí? Las voy a conectar por sus extremos. Las voy a conectar así. Voy a unir acá. Vamos a colocar acá un punto nodo. Lo mismo por el otro extremo. Y lo mismo por acá. También vamos a extender, vamos a colocar acá unos puntos suspensivos para indicar que yo tengo más de 3 resistencias y que me llegan al final a una sumatoria de resistencias totales. Esa última resistencia está designada como una n cantidad de resistencias, o sea, ustedes pueden conectar todas las resistencias que quieran en paralelo. Ahora, ¿cómo yo voy a sumar? Voy a revisar un poco atrás. ¿Qué es lo que hicimos? Arriba, para calcular la resistencia total en serie, sumábamos de forma directa y le añadíamos todas las resistencias que queríamos en serie. Y al final nos daba un solo valor de una resistencia equivalente total, pero en serie. Ahora queremos hacer lo mismo, pero para el ejemplo en paralelo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir acá y vamos a reformular esto. ¿Cómo calculo yo la resistencia equivalente total en paralelo? En paralelo ocurre el efecto de distribución. En paralelo, la distribución de la resistencia se cumple si la operatoria la hago de la siguiente manera. Arriba se van sumando de forma algebraica en serie, pero en paralelo existe una distribución de la resistencia que existe por la capacidad de cada una de estas. Entonces, la operatoria es la siguiente. Vamos a cambiar el color mejor, con un color más oscuro. Vamos a colocar acá abajo la siguiente distribución: 1 dividido por la resistencia equivalente total, pero en paralelo. Va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido por la resistencia 1 más 1 dividido por la resistencia 2 más 1 dividido por la resistencia 3 más toda la resistencia en paralelos que podamos tener. 1 dividido por la resistencia n. Esto me va a dar a mí una sola resistencia que va a representar a todas las otras resistencias que fueron sumadas en paralelo. Vamos a colocar acá resistencia equivalente total en paralelo.
Y esta sería como nuestra pequeña fórmula para poder determinarlo. Luego vamos a ver que vamos a tener que despejar aquí para poder llegar al valor de la resistencia equivalente total, y lo quiero anunciar a modo de ejemplo. Voy a colocar acá, voy a bajar un poquito más la pizarra, lo voy a anunciar a través de un ejemplo. No quiero esconder la fórmula, a ver, ahí, ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo para este caso. Voy a dibujar 3 resistencias conectadas en paralelo. Voy a colocar acá una resistencia aquí, voy a colocar una resistencia por acá y voy a colocar otra resistencia por aquí. Todo esto está en paralelo si lo conecto de la siguiente forma. Voy a colocar el conector, el cable, el conductor que va a unir la primera, la última y la del medio por los extremos, y el otro extremo, el extremo de abajo, de la siguiente manera. De igual forma les voy a colocar un valor a cada uno, al igual que las de arriba. Les voy a colocar los mismos valores, 10, 15 y 20. Voy a colocar acá 10 ohms, acá voy a colocar 15 ohms y aquí voy a colocar 20 ohms. Entonces, para poder calcular la resistencia equivalente total en paralelo, o sea, una sola resistencia que me represente estas 3 que están acá, le vamos a colocar este nombre, resistencia equivalente total, pero en paralelo, tenemos que hacer la siguiente operatoria, lo mismo que está arriba. Vamos a colocar 1 dividido por la resistencia equivalente total en paralelo va a ser igual a ¿qué? A 1 dividido por la resistencia 1, que sería 10 ohms, más 1 dividido por la resistencia 2, que sería 15 ohms, más 1 dividido por la resistencia 3, que sería 20 ohms. Entonces, para no perder el tiempo en operatorias de fracciones, vamos a hacer la sumatoria con la calculadora. Vamos a colocar una raya de división acá. No, vamos a sumar directamente acá. Vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a colocar, abrimos doble paréntesis, vamos a colocar 1 dividido en 10 más, abrimos otro paréntesis, 1 dividido en 15, cerramos el paréntesis, abrimos otro paréntesis, sumamos 1 dividido en 20 ohms, cerramos el paréntesis y cerramos toda la operatoria con otro paréntesis, colocamos igual, y esto nos da un valor de 0.2166. Le vamos a colocar 0.22, ya, 0.22. Esto es igual a 0.22 ohms. Pero aún no tenemos resuelta esta operatoria. ¿Por qué? Porque esto, le vamos a sacar esto que está acá y lo vamos a dejar de la siguiente manera. Vamos a hacer acá, vamos a colocar un puntito acá y vamos a colocar una flechita indicando lo que nos falta por hacer. Vamos a colocar aquí 1 dividido por la resistencia equivalente total en paralelo va a ser igual a ¿qué? A 0.22 ohms. Entonces todavía no descubrimos cuánto vale la resistencia equivalente total. ¿Por qué? Porque está en un valor inverso. Entonces tenemos que cambiarlo de posición. Vamos a bajar el 0.22 aquí y vamos a subir este 0.22 acá, y nos va a quedar de la siguiente manera: 1 dividido por 0.22 ohms igual a la resistencia equivalente total en paralelo. Ahora sí podemos dividir 1 dividido en 0.22. Vamos a sacar nuestra calculadora. Vamos a colocar 1 dividido en 0.22 y esto nos va a dar igual a
4.54. Acá aproximando me va a quedar 4.55. Esto es igual a 4.55 ohms. 4.55 ohms. Este es el valor de la resistencia equivalente total en paralelo. ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera, más sencilla y menos engorrosa que esta? Lo podemos resolver paso a paso. Vamos a copiar este mismo ejercicio, lo vamos a llevar, vamos a copiar acá, lo vamos a copiar aquí, copiar, y vamos a bajar un poquito y lo vamos a hacer de otra forma para ver si llegamos al mismo resultado. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a seleccionar dos resistencias que estén en paralelo primero. Voy a seleccionar estas dos, o pueden ser esta primera con la segunda, pero vamos a seleccionar estas dos que están acá. Las voy a encerrar acá en esta redondela imaginaria de color rojo, aquí, y las vamos a sumar de la siguiente manera. Vamos a colocar resistencia, le vamos a llamar resistencia A, resistencia equivalente A, y la vamos a sumar de la siguiente manera. Vamos a multiplicar 15 ohms, que es el valor de esta primera resistencia que está acá, lo vamos a multiplicar por 20 ohms, 20 ohms. Y esto lo vamos a dividir por la suma de las mismas resistencias, o sea, 15 ohms, le vamos a sumar 20 ohms. Y vamos a sacar este resultado. Vamos a la calculadora, vamos a decir, podemos hacer toda esta operatoria de una sola vez en la calculadora. Vamos a abrir paréntesis y vamos a decir 15 por 20, cerramos paréntesis. Son importantes los paréntesis para poder separar las operatorias. Todo eso dividido, abrimos paréntesis, por 15 más 20. Y cerramos paréntesis, vamos a ver cuánto nos da. Nos da en valor decimal 8.27 ohms. Vamos a colocar acá 8.27 ohms. Ese es el valor que nos da. No estamos ocupando todos los decimales, así que es probable que no nos dé exactamente igual, pero nos tiene que dar muy parecido. Entonces vamos a transformar este dibujo que está aquí en un dibujo más reducido. Vamos a dibujar acá ahora solamente dos resistencias. Vamos a dibujar la primera. Vamos a dibujar la primera que está aquí, que equivale a 10 ohms. Y vamos a dibujar una segunda resistencia acá al lado, que equivale a la sumatoria de estas dos. Dijimos que estas dos, cuando se suman en paralelo, se convierten en una sola resistencia. Como la resistencia esta le llamamos resistencia A, nos dio un valor de 8.27, así que la segunda sería de 8.27 ohms. Y ya no tenemos nada que hacer aquí en este lado. ¿Por qué? Porque ya sumamos estas dos y las convertimos en una sola, nada más que estaban en paralelo. Así que vamos a unir en paralelo estas dos. Ahora ya no tenemos una resistencia intermedia, sino tenemos dos resistencias. Y ahora vamos a hacer lo propio que hicimos antes, pero ahora con estas resistencias que están acá. ¿Para qué? Para que al final nos dé un solo valor en paralelo. A esta le vamos a llamar resistencia B. Y esta va a ser igual a ¿qué? A 10 ohms multiplicado por 8.27 ohms. Todo esto dividido en 10 ohms más 8.27. Y esto nos va a dar el valor de la resistencia equivalente total de la sumatoria de estas tres. Entonces vamos a buscar nuestra calculadora y vamos a abrir paréntesis. Vamos a colocar 10 multiplicado por 8.27. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a dividir esta operatoria, abrimos paréntesis, en 10 más 8.27. 8.27. Cerramos el paréntesis y vamos a colocar igual.
y nos da como resultado 4.52. Vamos a colocar acá 4.52 ohms. Tuve que hacer dos pasos, a excepción del caso anterior que tuve que hacer un solo paso, pero la anterior se veía un poco más engorrosa. Acá al menos podemos ir paso a paso y un poco más ordenado, resolviendo la resolución de resistencias conectadas en paralelo. Observemos los resultados. Este es el resultado que me dio acá, 4.52 ohm como la resistencia equivalente total en paralelo. A esta le vamos a llamar resistencia equivalente total en paralelo. Le vamos a hacer estas dos rayitas para indicar el símbolo de paralelo. Vamos a subir y la comparamos con el resultado anterior. Acá me dio 4.55, acá me dio 4.52. La diferencia es muy poca. Ya ambas las hice con procedimientos distintos y no usé todos los decimales. Si yo usara todos los decimales, este valor se aproximaría un poco más. ¿Ya? Un poco más. ¿Ya? Pero esto está correcto desde el punto de vista de la resolución, desde el orden. Ahora, como ya sabemos, la teoría de resistencias sumadas en serie y resistencias sumadas en paralelo, ahora la vamos a llevar al campo de la aplicación de estas sumatorias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ver la forma en cómo unir estos criterios, pero conectados a un circuito eléctrico. ¿A qué me refiero? Voy a dibujar una fuente de energía, vamos a dibujar acá, una fuente de poder, con su respectivo polarización positivo, negativo. Esta es una fuente de voltaje continuo, y le vamos a asignar un valor. Le vamos a decir que esto es una fuente de 100 voltios. Y ahí están sus terminales. Ahí está el terminal positivo y ahí está el terminal negativo. Y vamos a añadir un grupo de resistencia, sino antes colocar acá, para iniciar todo esto, un pequeño interruptor. Vamos a colocar un interruptor aquí para darle inicio a todo esto. Luego voy a colocar dos resistencias conectadas en serie, una acá y otra al ladito, acá. También voy a colocar dos resistencias conectadas en paralelo. Después las voy a unir con el conductor. Las resistencias conectadas en paralelo las voy a dibujar de forma vertical. Pueden aparecer de forma horizontal. Ya vamos a conectar acá, vamos a dibujar una resistencia aquí y vamos a dibujar una resistencia acá. Vamos a hacer un circuito más o menos grande, ¿ya? Y ahora vamos a unir con un conductor de color naranja el punto positivo del circuito al interruptor. Este es un interruptor con el que le vamos a dar inicio o el paso a la corriente para que vaya a esta resistencia que está aquí, pase por la resistencia que está al lado y se pueda distribuir a estas dos resistencias que están acá. Vamos a dibujar un punto nodo para distribuir la energía eléctrica a esa resistencia que está aquí, a esta resistencia que está acá, y vamos a cerrar el circuito por el otro extremo. Vamos a llegar hasta la última resistencia y la vamos a puentear aquí. Si se dan cuenta, estas dos resistencias que están al final están tomadas desde el mismo punto por sus extremos, aquí y acá. Significa que estas últimas dos resistencias están en paralelo, ¿ya? Y estas dos que están acá al ladito están en serie, porque una está al ladito de la otra y están tomadas de la mano acá. No los cruza, no los separa un punto nodo en común, ¿ya? Acá están al lado una de la otra. Y les vamos a colocar un nombre. A esta se va a llamar resistencia 1, a esta se va a llamar resistencia 2, a esta le vamos a llamar resistencia 3 y a esta le vamos a llamar resistencia 4. Debemos saber que por acá, cuando existe un valor de resistencia y existe un valor de voltaje, se genera una corriente eléctrica que va a circular por este circuito, por todo este circuito, y debemos averiguar sus valores. Para eso debemos recordar un poco la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Vamos a colocar acá, ley de Ohm.
ley de Ohms. Vamos a colocar el nombre de su creador, George Simon. Me equivoqué acá en el nombre. El nombre de la persona es George Simon Ohm. George Simon Ohm. Es de origen alemán. Es un físico matemático que estudió los fenómenos de los parámetros de la corriente eléctrica, y entre ellos hizo experimentos con los cuales estuvo indagando un poco el comportamiento de la corriente en función del voltaje, la corriente y la resistencia. Y nosotros hicimos un pequeño ordenamiento aquí de cómo poder acordarnos mejor, una forma mnemotécnica de acordarnos mejor de la ley de Ohm, que es este famoso triángulo de la ley de Ohm, donde en la parte superior del triángulo está la variable de voltaje. Esta línea que está acá representa la operatoria de división. Esta línea que está acá abajito representa la operatoria de multiplicación. Acá abajo tenemos el parámetro de corriente y acá tenemos el parámetro de resistencia eléctrica. Ahora, ¿cómo relacionamos este triángulo para descubrir los valores del voltaje, corriente y resistencia en un ejercicio como este, por ejemplo? Podemos decir, si queremos descubrir el valor del voltaje, vamos a decir, voltaje va a ser igual a ¿qué? Voltaje va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Los valores que nos sobran. Si andamos buscando corriente, miramos los otros valores que nos sobran acá, que son corriente y resistencia. ¿Y qué están haciendo entre sí? Se están multiplicando. Entonces vamos a colocar voltaje es igual a corriente multiplicado por su valor de resistencia. Ahí nosotros tenemos la primera fórmula de la ley de Ohm, que es la fórmula de voltaje. Voltaje, y se mide en voltios. Esa es la unidad de voltaje. Ahora vamos a buscar el valor de corriente. ¿Qué nos dice para el valor de corriente? Miramos la variable y vemos las variables que nos están sobrando en el triángulo, que son voltaje y resistencia. ¿Y qué están haciendo entre sí? Se están dividiendo. Entonces vamos a colocar voltaje dividido en la resistencia. Con eso tenemos la segunda fórmula de la ley de Ohm, que vendría a ser la corriente. Corriente eléctrica. Corriente se mide en amper. Y por último nos falta la variable de resistencia. Si vemos la variable de resistencia, igual, miramos las variables que nos sobran, sería el voltaje dividido por la corriente. Vamos a colocar acá voltaje dividido por la corriente. Vamos a cerrar aquí en un recuadro y vamos a colocar acá resistencia. Resistencia se mide en ohms, representado por la letra omega, la letra griega omega. ¿Qué es voltaje? ¿Qué es corriente? ¿Qué es resistencia? Voltaje es la fuerza externa que pone en movimiento a los electrones de un determinado material conductor de electricidad. La corriente es la cantidad y flujo de electrones que circulan a través de ese material producto de una fuerza llamada voltaje. Y la resistencia es la oposición que tienen todos los materiales en la naturaleza al paso de la corriente eléctrica. Es la oposición que tienen todos los materiales. Acá no hay material que se salve de esta resistencia. Inclusive los conductores presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Claro que es una resistencia muy pequeña, por ende lograron la categoría de conductores, porque más que resistirse, facilitan el paso de la corriente por sí mismo. Aún así, si no existe una fuerza llamada voltaje, por ese conductor metálico no va a transcurrir ninguna corriente eléctrica. Tiene que existir esta fuerza.
Ya, vamos a salir un poco de la teoría de la ley de Ohm para enfocarnos en este ejercicio que está acá. Si se nos presenta una situación como esta, tenemos que acordarnos que tenemos que resolver resistencias sumadas en serie y también tenemos que resolver resistencias conectadas en paralelo. Ya, acá si nosotros cerramos el interruptor, va a empezar a circular una corriente eléctrica por este circuito. Va a empezar a circular una corriente eléctrica que va a recorrer la resistencia 1, va a recorrer la resistencia 2. Cuando llegue a ese punto, a este punto que está ahí, desde ese punto la corriente se va a distribuir. Va a empezar a bajar por la resistencia 3, y va a volver a la fuente. Va a volver a la fuente de alimentación. Pero también se va a distribuir por acá. Va a salir de ese punto nodo, de este que está aquí, y va a seguir la corriente por este camino también. ¿Por qué? Porque también tiene que alimentar ese último consumo eléctrico que está ahí, esa última resistencia, y toda la resistencia total del circuito se va a dividir en dos corrientes, que podemos llamar corriente 1 y corriente 2, pero no nos vamos a enredar en eso. Lo primero, vamos a resolver acá la sumatoria de las resistencias para llegar a una resistencia equivalente total. Vamos a partir por la más sencilla, la que está acá arriba. Estas dos que están en serie, las vamos a encerrar aquí con un color verde. Las vamos a encerrar. Estas dos resistencias que están acá están conectadas en serie. Vamos a anotar por ahí con una flechita. Estas están en serie. Esas están en serie y las vamos a sumar en serie. Entonces les vamos a llamar, lo voy a dibujar con color verde inclusive para que quede bien marcadito. Resistencia equivalente, le vamos a llamar resistencia equivalente A, que va a estar conectada en serie. Resistencia equivalente en A, que está conectada en serie, va a ser la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Qué nos falta aquí? Darle valores a esta resistencia. Le vamos a colocar valores. A esta va a valer 5 ohm. La primera va a valer 5 ohms. La segunda va a valer 10 ohms. La R3 va a valer 20 ohms. Y la última va a valer 25 ohms. Comencemos. Vamos a seguir dibujando con el color verde. Entonces la resistencia equivalente A en serie, que es esta que está aquí, la sumatoria de estas dos, R1 más R2, R1 más R2, sería igual a 5 ohms más 10 ohms. En total nos daría 15 ohms. Ahora, observemos acá al lado, de otro color. Vamos a buscar otro color. Puede ser este magenta que está aquí. Y vamos a encerrar estas dos resistencias que están acá. Estas dos resistencias sabemos que están en paralelo porque están separadas por dos puntos nodos comunes. Estas están en, vamos a anotar acá, paralelo. Paralelo. Entonces la resistencia, a esta le vamos a llamar resistencia equivalente B, que están en paralelo. Le podemos hacer las dos rayitas en paralelo ahí o anotar acá abajo paralelo. Paralelo. Y tenemos que sumar en paralelo. ¿Cómo se suma en paralelo? Ya lo vamos a hacer a través del truco que habíamos descubierto, que es la multiplicación dividido por la suma de la resistencia. Sería, vamos a hacer una raya divisoria acá. Vamos a colocar 20 ohm multiplicado por 25 ohms, y todo eso lo vamos a dividir por 20 ohms más 25 ohms. Lo vamos a hacer en la calculadora para no equivocarnos y vamos a escribir lo siguiente. Abrimos paréntesis, 20 multiplicado por 25, cerramos paréntesis, dividido en, abrimos paréntesis, 20 más 25. Cerramos paréntesis y colocamos igual, y esto nos da un valor de
11.11. 11.11. Vamos a colocar acá 11.11 ohms. Entonces, de color verde, acá la resistencia equivalente en serie da 15 ohms y la resistencia equivalente en paralelo da 11.11 ohms. Y ya estamos en condiciones de poder reducir nuestro circuito que está acá a un dibujo más pequeño. Vamos a bajar un poco, vamos a bajar un poquito por acá y lo vamos a redibujar. Tenemos que dibujar nuestra fuente de poder de nuevo. Vamos a dibujar un poquito más pequeño por acá nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder, que tenía dos terminales, uno positivo, tenía otro terminal negativo, positivo, negativo, y era de 100 voltios. 100 voltios. Luego teníamos cuántas resistencias arriba. Revisemos. Teníamos 1, 2, 3, 4 resistencias. Pero como sumamos la resistencia equivalente en serie, estas dos, nos va a quedar una sola resistencia. Y acá abajito nos va a quedar también una sola resistencia porque la acabamos de sumar en paralelo. Y ya tenemos su valor. Entonces teníamos el interruptor acá arriba. Acá, por acá. Teníamos una resistencia acá al lado. ¿Por qué? Porque es la representación de la sumatoria de las otras dos que estaban en serie. Y tenemos una resistencia que estaba acá de forma vertical, que es la representación de las resistencias que estaban en paralelo. Entonces vamos a cerrar el circuito como corresponde. Acá del punto positivo al interruptor, de aquí a la resistencia sumatoria total en serie, y esta es la sumatoria total en paralelo. Por ende nos quedan dos resistencias conectadas en serie. ¿Cuáles eran sus valores? La de acá en serie era de 15 ohms. Y la de acá al lado la vamos a colocar del color que correspondía, 11,11 ohms. Como estas dos están conectadas en serie, vamos a hacer la sumatoria en serie. La resistencia, vamos a elegir otro color. La resistencia, esta se va a llamar la resistencia equivalente total. Esta es la resistencia equivalente total, que va a representar a todas las resistencias del circuito. ¿Por qué? Porque ya no hay más resistencias que sumar. Ya va a ser 15 más 11.11. Sería 15 ohms más 11.11 ohms. Esto nos va a dar un valor de 26.11 ohms. Este es el valor de la resistencia equivalente total. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Acá tenemos que redibujar el circuito una vez más. Si nos vamos en orden, no habría problema. Vamos a sumar bien eso, a ver, para ver si no me equivoco. 11.11 más 15 igual 26.11, si es correcto. Esto lo tenemos que redibujar. Vamos a colocar acá la fuente de poder acá abajito. Ahí vamos a dibujar los extremos, los terminales, positivo, negativo, su valor 100 voltios, y las resistencias. Perdón, ya no hay resistencia, ahora tenemos una sola resistencia equivalente total. Tenemos entonces el interruptor y una única resistencia final que tiene un valor único de 26.11 ohms. Vamos a unir con el conductor a esa resistencia equivalente total, que va a tener un valor de 26.11 ohms. Tenemos voltaje, tenemos resistencia, podemos descubrir cuál es la corriente total que circula por este circuito. Corriente total. Y la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, recordemos la ley de Ohm, retrocedamos un poquito, ¿qué dice la ley de Ohm de corriente? Corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Entonces, corriente es igual
Vamos a colocar acá corriente total. Corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Igual, ¿cuál es el voltaje? 100 voltios. Vamos a colocar acá arriba 100 voltios. ¿Cuánto es la resistencia? 26.11 ohms. Igual, calculadora. Vamos a colocar 100 dividido en 26.11. Igual. Eso nos va a dar un valor de 3.829. Le vamos a colocar 3.83. 3.83 amperes. Ese es el valor de la corriente total. Ese es el valor de la corriente total. Ahora, no hemos terminado todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero determinar cuánto es la corriente que circula por esta resistencia o cuánto es el voltaje que circula por esta el voltaje que está aplicado a esta resistencia, tengo que retroceder de forma ordenada. Yo acá solamente sé que esta resistencia vale 15 ohms, no sé nada más. Entonces tenemos que respetar dos reglas sencillas y las vamos a dejar anotadas por aquí. Primero, las reglas, vamos a anotar acá reglas básicas. Reglas básicas. Primero, para la resistencia en serie. Vamos a ver acá resistencias en serie. Y acá abajo vamos a ver las reglas para las en paralelo. Hay dos reglas por cada uno que si las respetamos, paralelo. Si respetamos estas reglas no vamos a tener ningún problema para poder resolver este tipo de resistencias. Vamos a ver estas reglas. ¿Cuáles son? La regla número 1, dice lo siguiente para la resistencia en series. Cuando yo resuelvo resistencias conectadas en serie, la corriente, vamos a dejar así como la letra I, la corriente se mantiene, coma, y el voltaje, esta es la regla 2, el voltaje se distribuye. ¿Y cómo se distribuye? Se distribuye de acuerdo al valor de la resistencia. En paralelo sucede lo contrario. La regla número 1 de paralelo es el voltaje, al revés, el voltaje se mantiene, y la regla número 2 es la corriente la que se distribuye. La corriente la vamos a dejar marcada como la I nomás. La corriente es la que se distribuye. Se distribuye. Lo voy a repetir. Cuando las resistencias están conectadas en serie, la corriente que fluye por ambas es la misma. O por las 3 o por las 4 resistencias que estén en serie es la misma. Pero lo que se distribuye es el voltaje aplicado a esas cargas. En cambio, en paralelo, el voltaje se mantiene. Cuando están conectadas en paralelo es el voltaje el que se mantiene. A todas les llega el mismo voltaje de la fuente. Y es la corriente la que se distribuye. Pero hay que tener un orden aquí. Y lo vamos a descubrir. Primero que nada, ya sabemos cuánto vale la corriente total de todo el circuito. O sea, me dio 3.83. Si yo miro al comienzo acá, para este ejercicio que está aquí, me pasé un poco. Acá. Para este ejercicio que está acá, la corriente total que circula por todo este circuito es 3.83. Hasta aquí llegamos. No es todo, pero tenemos que devolvernos. Ya sabemos que el voltaje que llega a esta resistencia es el mismo voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque si cerramos aquí,
el voltaje aplicado a esta resistencia sería el mismo de la fuente, porque no hay más resistencia. ¿Ya? Por ende, el voltaje en esta resistencia, el voltaje aquí sería de 100 voltios. Y sabemos que la corriente que fluye por esta resistencia es esta que está aquí. La corriente es igual a 3.83 amperes. Ya sabemos eso. Esta resistencia tiene un valor de 26.11 con un voltaje de 100 voltios y una corriente de 3.83 amperes. Esto es lo que sucede en esta resistencia. Pero ¿de dónde salió esta resistencia? Si nos devolvemos, vamos a subir. Esta resistencia que está acá salió de la sumatoria de estas dos resistencias que están conectadas en serie. Estas dos que están en serie. Y que lo que dice la regla para la resistencia en serie es que la corriente se mantiene y el voltaje se distribuye. Entonces vamos a respetar. Corriente. Este es el valor de la corriente de la resistencia sumada en serie. 3.83. Así que la corriente en esta resistencia va a ser igual a 3.83 amperes. Y como es la misma en serie acá la misma corriente es igual a 3.83 amperes. ¿Y qué dice del voltaje? El voltaje se distribuye cuando están en serie. Entonces, el voltaje, como es de 100 voltios, se distribuye 50 y 50 voltios para cada una. No, lo vamos a descubrir con la ley de Ohm. ¿Qué es lo que dice la ley de Ohm de voltaje? Voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. O sea, acá vamos a tener que multiplicar los 3.83 amperes por los 15 ohms. Vamos a calcularlo. Acá está, 3.83, lo vamos a dejar con los decimales cerrados. 3.83 multiplicado por la resistencia, que son 15 ohms. 15 ohms igual. Vamos a sacar su valor decimal, 57.45. Entonces el voltaje aquí es 57.45 voltios. Ahora vamos a ver acá. Vamos a hacer la misma operatoria. Vamos a multiplicar la resistencia por la corriente. 3.83 multiplicado por 11.11. Igual 42.55. Vamos a colocar acá, voltaje es igual a 42.55 voltios. ¿Y cómo sé yo si está bueno o está malo esto? Fácil, porque como son estas únicas dos resistencias conectadas a una fuente de 100 voltios, voy a sumar estos dos voltajes para ver si me da el mismo de la fuente. Voy a colocar 57.45 más 42.55 y esto me debería dar aproximadamente los 100 voltios que están acá. Vamos a sumar. 5 más 5 son 10, 5 más 5 son 10, 1 acá, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a bajar la coma, 100 voltios. Entonces voy por buen camino. Acabo de comprobar que la sumatoria que me dio en esta resistencia para voltaje y en esta para voltaje me da 100 voltios justo y que es el mismo voltaje de la fuente. Así que voy por buen camino. Voy a devolverme. Voy a retroceder un poco hacia el comienzo, hacia los orígenes. ¿Ya? Y recuerden, esta resistencia que está acá nació, no es que está de color magenta, igual que acá, nació de esta conexión en paralelo, y la regla para las conexiones en paralelo, para la resistencia en paralelo, es el que el voltaje se mantiene y la corriente se distribuye, ¿no es? Si yo bajo acá y veo la regla, el voltaje se mantiene y la corriente se distribuye. Entonces, sabiendo eso, tengo que respetar acá, como esta resistencia es la sumatoria de estas dos en paralelo, voy a respetar el voltaje ahora, no la corriente. El voltaje es de 42.55, o sea que acá igual 42.55.
y esta que también está encerrado dentro de este círculo que está acá, voltaje es igual a 42.55 voltios. Lo mismo acá. Con otro color vamos a escribir el valor de corriente. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de corriente? Voltaje dividido en resistencia. O sea, 42.55 dividido en 20. Vamos a... Acá está, 42.55 dividido en 20 igual 2.12 o 2.13 amperes. O sea que acá la corriente es, ¿cuánto era? 2.13 amperes. 2.13 amperios. Y acá vamos a sacar la calculadora de nuevo. Vamos a colocar 42.55 y lo vamos a dividir en 25. Igual nos va a dar un valor de 1.70. Vamos a colocar acá corriente igual a 1.70. Corriente igual a 1.70 amperes. Entonces, ¿cómo sé yo si están buenos estos resultados que me están dando? Voy a sumar 2.13 amperes de esa resistencia que está aquí más 1.70 más 1.70 amperes de la resistencia que está al lado. Vamos a sumar 378 aquí, 3.83 amperes. 3.83 amperes, observen aquí, ¿no ven? Me dio exactamente igual que la resistencia matriz. Voy bien, voy por buen camino. Y por último, para terminar con esto, estas dos resistencias que están aquí están conectadas en serie y dieron origen a esta resistencia que está acá. En serie vamos a respetar la corriente, 3.83. Entonces acá tenemos una corriente de 3.83 amperes y acá esta corriente igual de 3.83 amperes. Acá vamos a calcular el voltaje. El voltaje es igual a 5 por esto y el voltaje es igual a 10 por esto. Entonces vamos a colocar acá, calculadora, 3.83 por 5 igual, sacamos el valor decimal, 19.5, 19.15, sí, 19.15 voltios. Voltios es igual a 19.15 voltios. Y acá es fácil, 10 por 3.83 serían 38.3. Voltaje igual 38.3 voltios. Si sumamos ambas, 19.15 más 38.3, 19.15 más 38.3, 38.3 igual nos va a dar el valor decimal de 57.45. Entre estas dos, la sumatoria me da 57.45 voltios. Y si lo comparamos, este que está aquí nos da ese valor que está acá. Y con eso hemos terminado y conocemos todos los parámetros de todas las resistencias de este ejercicio, paso a paso. Por último, para terminar, ya para no hacer este video tan extensivo y tan aburrido, podemos calcular la potencia que disipa este circuito de forma total. La potencia, lo vamos a escribir de otro color mejor, color azul. Potencia es igual al voltaje por la corriente. Sabemos cuánto vale el voltaje, 100 voltios, y la corriente es 3.83 amperios. Ya 100 voltios, 3.83 amperes, esto nos va a dar 383 watts
Ese es el valor de la potencia. Potencia es igual a voltaje por la intensidad o por la corriente. Entonces sabemos cuánto es voltaje y sabemos cuánto es corriente. Por ende podemos calcular la potencia. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias por poner atención. Revisen este video con paciencia, tranquilamente, y practiquen estos ejercicios y nunca más se van a volver a equivocar en un ejercicio de este tipo. Muchas gracias por su atención.